Parte 2. La realidad. Diagnóstico práctico del sistema coercitivo. Capítulo 10. 4 escenarios contemporáneos. Cómo opera la usurpación hoy y cómo surge la resistencia. La teoría que no desciende al terreno de la experiencia corre el riesgo de volverse abstracción estéril. Para comprender la magnitud real de lo expuesto en los capítulos anteriores, es necesario observar cómo la usurpación opera no en el discurso, sino en la vida concreta. Esta segunda parte nos invita a mirar el mundo sin los filtros que el sistema coercitivo ha colocado sobre nuestra percepción, y a diagnosticar, con la precisión de un cirujano, cómo se manifiesta la arquitectura del adversario en el tejido cotidiano de la existencia humana. Porque el sistema no se revela únicamente en las instituciones monumentales ni en los episodios de crisis que aparecen en los titulares. Su fuerza real reside en aquello que se ha vuelto habitual, en los trámites que nadie cuestiona, en los procedimientos que parecen inocentes, en las pequeñas decisiones condicionadas que tomamos cada día sin advertir su origen. Allí, en lo aparentemente trivial, se esconde la ingeniería más eficaz de la dominación moderna, la normalización de lo anormal. Este capítulo presenta 4 escenarios contemporáneos, tomados de la vida común, donde la tensión entre la ley, el orden natural que no necesita coerción, y la ley, el artificio institucional que se sostiene por la fuerza, se manifiesta con nitidez. No son casos excepcionales, por el contrario, su poder reside en que podrían ser cualquier día, en cualquier ciudad, para cualquier persona. Justamente por eso son evidencia tan clara del funcionamiento sistémico. En cada escenario veremos cómo opera la usurpación. Cómo la autoridad reclama poder sobre lo que nunca le perteneció. Cómo la coerción se disfraza de procedimiento. Cómo la sumisión se inculca como responsabilidad. Cómo la libertad se redefine como privilegio condicionado. Pero también veremos algo más importante, la resistencia natural. Porque incluso bajo capas de condicionamiento, la naturaleza humana conserva un impulso irreductible hacia la autonomía. Esa resistencia no siempre surge como protesta abierta, a veces se manifiesta como incomodidad, como duda silenciosa, como acto pequeño de integridad, como intuición de que algo no encaja. Cada escenario revela también ese movimiento interior, la fuerza espontánea que emerge cuando la naturaleza humana se niega a aceptar como normal lo que es profundamente antinatural. Este capítulo no muestra únicamente cómo se ejerce el poder artificial, sino cómo empieza a desmoronarse cuando un individuo recuerda, aunque sea por un instante, que existe algo más alto que cualquier normativa, la coherencia con la realidad misma. Escenario y la cita que nadie cuestiona. La coerción legal disfrazada de procedimiento rutinario. El día comienza como cualquier otro. Un ciudadano corriente, un padre, un estudiante, un emprendedor, da igual, recibe una notificación oficial, deberá presentarse el día jueves, a las 9:00, en la oficina correspondiente, munido de su documentación actualizada. No se especifica claramente por qué. No se detalla qué falta cometió. Solo se afirma que es obligatorio presentarse. No hay pregunta. No hay diálogo. No hay acuerdo. Es una orden. Y, sin embargo, el ciudadano no la experimenta como una agresión. La recibe con una mezcla de molestia y resignación, como quien acepta la lluvia en temporada húmeda. Suspira, reorganiza su agenda, pide permiso en su trabajo, cancela compromisos. No porque crea que ha hecho algo malo, sino porque el sistema ha logrado que la obediencia pasiva parezca normalidad. Cuando llega el día de la cita, se presenta en el edificio. Nadie le explica con claridad qué sucede. Lo envían de ventanilla en ventanilla, como si la confusión fuese parte del trámite. En cada paso se repite el mismo mensaje: usted debe, usted tiene que, es obligatorio, aunque nadie pueda explicar por qué. Frente a esta arquitectura burocrática, el ciudadano experimenta una sensación íntima, casi imperceptible, la duda. ¿Por qué debo estar aquí? ¿Qué derecho tiene esta institución a convocarme? ¿Qué daño he causado para merecer esta interrupción en mi vida? Pero la duda muere rápidamente bajo el peso de un condicionamiento profundo: es mejor no hacer problemas. Si no cumplo, será peor. Así opera la coerción legal moderna. No necesita violencia directa, basta con la amenaza difusa de un castigo potencial. Basta con que el individuo perciba que desobedecer implica un riesgo.
No hace falta que haya cometido daño alguno, o basta con que la institución crea tener autoridad. Finalmente, tras horas de espera, un funcionario le comunica que su documento está desactualizado, según una nueva disposición, o que debe firmar una declaración, o que debe registrar nuevamente su información. Nada grave. Nada urgente. Nada que justifique el despliegue coercitivo. Solo un ajuste administrativo. Pero aquí reside la esencia del sistema. El ciudadano debe justificar su libertad ante la institución, nunca la institución justificar su intromisión ante el ciudadano. En ese momento, sin darse cuenta, el individuo ha aceptado tres premisas fundamentales de la usurpación. 1. Que la institución tiene autoridad sobre su tiempo sin necesidad de motivo. 2. Que su inocencia no es relevante, lo importante es cumplir. 3. Que la responsabilidad no es natural sino regulatoria, se es responsable cuando se obedece. El escenario termina siempre igual. El ciudadano sale del edificio con un recibo, un sello, una firma. Nada en su vida ha cambiado, excepto algo imperceptible pero decisivo, ha reforzado el hábito de obedecer sin preguntar. Sin embargo, incluso aquí, la naturaleza resiste. Mientras camina hacia la salida, una sensación extraña lo acompaña. Una incomodidad que no sabe nombrar. Algo dentro de él, profundamente enterrado, murmura que hay algo incorrecto en todo esto. Que la autoridad no debería convocar sin causa. Que su tiempo tiene valor. Que su vida no debería ser interferida sin razón legítima. Ese murmullo interior es la semilla de la resistencia natural, la intuición de que la libertad no necesita permiso y de que la autoridad que exige obediencia sin daño previo no es protección, sino usurpación. Escenario 2. El individuo que se defiende y es criminalizado. Cuando la ley humana desconoce la legitimidad natural de preservar la vida. En toda sociedad, incluso en aquellas profundamente regimentadas por estructuras legales complejas, existe un principio que antecede a cualquier normativa: la preservación de la vida propia como acto natural, inmediato y no delegable. Ninguna teoría jurídica puede anular el hecho evidente de que todo ser vivo posee, por naturaleza, la capacidad y el derecho de defender su integridad cuando enfrenta un daño iniciado por otro. Sin embargo, el sistema artificial, moderno, ley humana, opera sobre una premisa opuesta: la defensa propia no es legítima por ser natural, sino únicamente cuando la autoridad la considera autorizada, proporcional y jurídicamente correcta según sus criterios internos. Este escenario muestra cómo esa inversión conceptual opera en la vida cotidiana. El suceso que debería ser evidente. Un ciudadano, llamémosle Gabriel para efectos del análisis, se encuentra en una situación donde su vida es amenazada por un agresor que dio inicio a un daño real, inmediato y verificable. La reacción natural del individuo es proteger su integridad física. No actúa por venganza, ni por cálculo, ni por espíritu de confrontación, sino por la respuesta más elemental inscrita en toda forma de vida consciente: evitar ser destruido. El resultado de ese forcejeo defensivo, que surge espontáneamente del instinto de preservación, puede ser que el agresor resulte herido o incluso pierda la vida. Desde el punto de vista del orden natural, la situación es clara. Hubo un iniciador del daño. Hubo un defensor frente al daño. Y la consecuencia fue producto directo de esa relación causal. El evento es comprensible, coherente y moralmente neutro en su origen. Defender la propia existencia no es un acto moralmente problemático, sino una respuesta natural al peligro. La interpretación artificial, lo evidente, se vuelve problemático. El conflicto surge cuando este acto natural ingresa al marco artificial del sistema legal moderno. Lo que para cualquier observador imparcial sería un caso claro de defensa legítima, se transforma, dentro de la estructura estatal, en una serie de interrogantes que nada tienen que ver con el daño originado ni con la necesidad inmediata de preservar la vida. En lugar de preguntarse, ¿quién inició el daño? ¿Quién actuó en defensa frente al daño? ¿Era la acción necesaria para evitar un perjuicio mayor? El sistema formula preguntas completamente distintas. ¿Actuó conforme a los protocolos establecidos? ¿Usó un grado de fuerza permitido por la normativa vigente? ¿Podría haber adoptado una conducta alternativa no ofensiva? ¿Estaba autorizado, en ese contexto, a defenderse? Lo que era evidente se vuelve técnico.
lo que era natural se vuelve problemático. Lo que era legítimo se vuelve sospechoso. Y lo más significativo, el foco deja de estar en el agresor que inicia daño para pasar al ciudadano que lo evita. El desplazamiento moral, de la defensa al incumplimiento. El mecanismo fundamental de esta inversión consiste en reubicar el eje moral del análisis. En el orden natural, la defensa es una reacción legítima frente a un acto ilegítimo. En el orden artificial, la defensa se evalúa no según la legitimidad natural del acto, sino según la conformidad del ciudadano con las normas del sistema. La pregunta ya no es, ¿por qué se defendió? Pregunta natural. Sino, ¿lo hizo conforme a la ley? Pregunta artificial. Esto produce un desplazamiento profundo. La agresión desaparece como eje moral. La autodefensa se convierte en un hecho que debe justificarse. El ciudadano pasa de ser víctima de un ataque a ser evaluado como posible infractor. El efecto psicológico, la duda de lo evidente. Para el individuo involucrado, la situación suele adquirir un carácter desconcertante. No es solo que se le investigue, eso puede comprenderlo, sino que descubre que el sistema considera su reacción natural como potencialmente ilícita. Surgen preguntas como: ¿acaso no era legítimo proteger mi vida? ¿Desde cuándo necesito permiso para no ser herido? ¿En qué momento defenderme se convirtió en un acto problemático? Este desconcierto no es un fracaso del individuo o es un efecto del sistema. El orden artificial está diseñado para desplazar la confianza en la propia percepción moral y reemplazarla por dependencia total del juicio institucional. La confusión social normalizada. La sociedad moderna, habituada a esta inversión, suele reaccionar con una mezcla de incertidumbre y aceptación. En lugar de interpretar la situación desde la evidencia natural, un ataque y una defensa, se condiciona a esperar la versión institucional. Habrá que ver qué dice la ley. Depende de cómo se interprete el caso. Quizás se excedió. En otras palabras, lo que debería ser evidente se suspende hasta que una autoridad lo valide. Esta suspensión del juicio natural es una característica esencial de la coerción normalizada. La población deja de confiar en su percepción de lo justo y se vuelve dependiente del aparato legal para interpretar incluso los hechos más básicos. El núcleo del escenario, la defensa como excepción, no como derecho. Este escenario revela la inversión conceptual más grave del orden artificial. El derecho natural a defender la propia vida se convierte en una excepción condicional sometida a criterios, autorizaciones y retrospectivas normativas. Esto rompe la arquitectura moral de la existencia humana porque la defensa deja de ser una capacidad inherente. El acto de preservar la vida se vuelve un privilegio normado. El ciudadano interioriza la idea de que su supervivencia depende de la aprobación del sistema. Esta es la esencia de la usurpación operativa. Reconexión con lo evidente, el punto donde surge la resistencia. Paradójicamente, este tipo de casos suele despertar en muchas personas un malestar profundo. Aunque no puedan formularlo en términos filosóficos, perciben que hay algo incorrecto en que defender la vida pueda considerarse un acto ilícito. Ese malestar es significativo, es la señal de que la brújula interior no ha sido completamente destruida. Es un recordatorio de que los seres humanos aún distinguen, intuitivamente, entre la fuerza defensiva y la violencia iniciada. Este reconocimiento silencioso es la semilla de la resistencia natural. Síntesis del escenario. Este caso no pretende mostrar un error puntual del sistema, sino evidenciar el funcionamiento estructural de la ley artificial. 1. Desconecta la legitimidad natural de la defensa. 2. Reubica el foco moral desde el agresor hacia el defensor. 3. Convierte la autodefensa en un acto sospechoso que requiere autorización. 4. Siembra incertidumbre moral en el individuo y dependencia en la autoridad. 5. Normaliza una cultura donde lo evidente no puede afirmarse sin aprobación institucional. Este escenario es representativo de millones de experiencias contemporáneas. Muestra con claridad cómo opera la usurpación en un nivel cotidiano e inmediato, y cómo, incluso allí, surge la resistencia natural que no puede ser eliminada. La resistencia surge cuando los individuos perciben que algo profundamente natural, preservar la vida, es reinterpretado como problema por la ley artificial. En ese choque, la conciencia se enciende,
por primera vez percibe con claridad lo que siempre estuvo allí, oculto a simple vista. Aquí tienes el escenario 3 completamente desarrollado en prosa narrativa, sobria, explicativa y coherente con el tono del libro, seguido, si quieres después, por el análisis técnico correspondiente. Escenario 3. El emprendedor sofocado por regulaciones que favorecen monopolios. Como la ley artificial convierte la creatividad en infracción y la innovación en riesgo. Un emprendedor abre un pequeño taller de fabricación artesanal. Tiene un producto valioso, clientes interesados y una comunidad que aprecia su trabajo. En el mundo natural, esto bastaría, hay creación, intercambio voluntario y beneficio mutuo. Nada más se necesita para que la actividad prospere. Pero en el mundo de la ley artificial, el emprendimiento no comienza con una idea, sino con un laberinto. Antes de vender un solo producto, el emprendedor descubre que debe obtener permisos, certificaciones, habilitaciones, registros, inspecciones, auditorías técnicas, registros tributarios, licencias de funcionamiento y documentos que acrediten el cumplimiento de normativas que cambian año a año. Cada paso tiene un costo económico, un costo en tiempo y un costo psicológico. Mientras se lucha por entender cuál es el formulario correcto, las grandes empresas ya tienen equipos legales, contables y técnicos dedicados exclusivamente a navegar ese laberinto. Para ellas, el costo de la regulación es un gasto operativo más. Para él, es un obstáculo existencial. Cuando finalmente logra abrir su negocio, aparece la siguiente barrera: regulaciones aparentemente neutrales que, en la práctica, favorecen a los grandes monopolios. Normas de empaque, normas de producción, normativas de seguridad industrial, requisitos de capital mínimo, estándares de almacenamiento o transporte, todas diseñadas bajo la retórica de proteger al consumidor, pero con un efecto inequívoco: excluir a los pequeños competidores. Nada en estas normas prohíbe su emprendimiento explícitamente. Pero todo en ellas lo hace inviable. Cuando el emprendedor intenta adaptarse, descubre que no puede competir no porque su producto sea inferior, sino porque el sistema artificial está diseñado para que competir sea, para él, una carga imposible. Mientras tanto, la gran empresa que domina el sector anuncia con orgullo su cumplimiento ejemplar de todas las regulaciones. Claro, muchas de ellas fueron redactadas con su asesoría, con su lenguaje técnico, con sus estándares como referencia. La apariencia es de orden, seguridad y profesionalismo. La realidad es de exclusión. El emprendedor siente que algo no cuadra. Que no está fallando él, sino que el terreno está inclinado. Que la regulación no lo protege, lo sofoca. Pero como todo parece legal, duda de su percepción. Se pregunta si el problema es él, su capacidad, su información, su emprendimiento. No imagina que está lidiando con un sistema que, desde su diseño, opera para impedir que los individuos prosperen sin intermediarios institucionales. Y aún así, en ese punto exacto, surge la resistencia natural. A veces se manifiesta como creatividad, buscar mercados alternativos, producción descentralizada, cooperación entre pequeños productores, otras, como simple sentido de justicia, esto no es correcto, aunque sea legal, otras, como la decisión de seguir adelante a pesar del desincentivo. La ley artificial etiqueta esa resistencia como informalidad, incumplimiento o actividad no regulada. La ley natural la reconoce como lo que es, la expresión espontánea de la voluntad humana por crear, intercambiar y prosperar sin coerción innecesaria. Escenario 4. La comunidad que prospera cuando ignora la ley artificial. En un valle pequeño, alejado de los centros administrativos, existe una comunidad que no destaca por su rebeldía ni por su ideología, sino por su sentido práctico. No se propone desafiar al sistema ni formular doctrinas políticas, simplemente vive según criterios que le resultan naturales. Trabaja con responsabilidad, intercambia con honestidad, resuelve conflictos de manera directa y, sobre todo, evita involucrarse en procedimientos burocráticos que no entiende y que no considera necesarios para su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, esta comunidad empieza a prosperar. No por un golpe de suerte, sino porque la ausencia de interferencia artificial hace que sus dinámicas internas operen según principios naturales: responsabilidad directa, reciprocidad, acuerdos simples, confianza construida en el trato cotidiano. Lo que en teoría económica sería llamado capital social, ellos lo conocen simplemente como vivir entre personas conocidas que se respetan mutuamente.
Mientras tanto, en las zonas urbanas cercanas, donde el cumplimiento normativo es estricto y cada actividad requiere formularios, certificaciones y autorizaciones, las pequeñas iniciativas languidecen. Los costos de operar legalmente son tan altos que muchos proyectos nunca llegan a nacer. La comunidad del Valle observa esto con curiosidad, pero no lo analiza en términos de política pública. Solo concluye que es más sensato resolver las cosas por sí mismos. Nadie en esa comunidad habla de desobediencia civil o resistencia a la ley. No sienten que estén violando nada, simplemente se guían por criterios que les parecen evidentes. Para ellos, la ley artificial no es una estructura opresiva, sino una cosa lejana y ligeramente absurda que aparece en la televisión o en conversaciones ajenas. Y aunque podrían cumplirla si fuese necesaria, descubren que sus necesidades reales se satisfacen mejor usando normas implícitas, costumbres compartidas y acuerdos voluntarios. La prosperidad que surge de esta forma de vida no es espectacular, pero es sólida. Crean redes de apoyo mutuo, intercambian bienes sin necesidad de contratos formales, construyen viviendas en cooperación y resuelven desacuerdos mediante mediación directa. La falta de supervisión estatal no produce caos, sino orden espontáneo. Con el tiempo, algunos observadores externos empiezan a notar algo inquietante. Esta comunidad funciona mejor cuando ignora la ley que cuando intenta cumplirla. Las tasas de conflicto son bajas, la productividad es constante, las relaciones interpersonales son estables y la cooperación es más eficiente que en los sistemas altamente regulados. No porque hayan rechazado el orden, sino porque han rechazado el artificio. Han escogido intuitivamente la forma más antigua y natural de convivencia humana, aquella en la que las reglas se ajustan a la realidad, no a decretos externos. Su prosperidad silenciosa revela una verdad incómoda: cuando la ley artificial interviene, muchas veces estorba, y cuando se retira, la vida humana encuentra su propio equilibrio. La comunidad no pretende ser modelo para nadie, pero sin quererlo se convierte en una demostración viva de que el orden natural no necesita ser impuesto para funcionar, él simplemente necesita ser permitido. Caso: mingas y trueques en comunidades indígenas de Ecuador y Colombia. En lo profundo de los Andes, donde las montañas parecen sostener el cielo, hay comunidades que no esperan autorización para vivir ni permisos para cooperar. Allí, en territorios donde la lógica de la modernidad llega debilitada, se mantiene viva una forma de organización humana que no surge de decretos, reglamentos ni códigos: la minga. La minga no existe porque un parlamento la legisló. Existe porque la necesidad y la solidaridad la hicieron inevitable. Cada semana, a veces cada mes, las familias se reúnen para trabajar juntas en lo que el pueblo requiere: reparar un camino, reconstruir una casa, limpiar los canales, cosechar para una familia en apuros. No hay contratos. No hay supervisores. No hay sanciones. Hay algo más fuerte: corresponsabilidad natural. El que recibe hoy, da mañana. El que trabaja hoy, sabe que otros trabajarán cuando él lo necesite. La reciprocidad no está escrita en papel, sino en la memoria colectiva. Es un acuerdo vivo que no necesita notarios ni funcionarios. Lo mismo ocurre con el trueque, que sigue vigente en mercados de Imbabura, Chimborazo, Nariño y Cauca. Las personas intercambian papas por quinoa, huevos por frutas, maíz por hierbas medicinales. Sin facturas. Sin permisos sanitarios. Sin códigos de barras. No porque rechacen la modernidad, sino porque entienden algo que la modernidad ha olvidado: cuando dos personas intercambian valor voluntariamente, no se necesita intermediación coercitiva. Lo fascinante es que estas comunidades prosperan precisamente en los ámbitos donde el Estado suele fallar. En épocas de inflación, el trueque sostiene la economía local. En épocas de crisis agrícola, la minga repara lo que nadie más repararía. Cuando la burocracia tarda meses en autorizar una obra, la comunidad la construye en un fin de semana. Es un orden verdadero, organizado, eficiente, armonioso y completamente al margen de la ley artificial. No porque sea ilegal, sino porque es anterior, más profundo y más legítimo. El Estado intenta regular estas prácticas, imponerles registros, formalizaciones, protocolos de trabajo comunitario, pero las comunidades continúan funcionando igual que siempre. No por rebeldía, sino porque su forma de vida no puede ser contenida en un formulario.
La fuerza que mueve estas comunidades es la cooperación voluntaria. La lógica que las sostiene es la responsabilidad mutua. El mecanismo que las coordina es la confianza, no la coerción. Ignoran la ley artificial no por desprecio, sino porque no la necesitan. Y el resultado es evidente: prosperan. Prosperan en cohesión social. Prosperan en resiliencia. Prosperan en autonomía económica. Prosperan en dignidad humana. Es una demostración viviente de un principio eterno. Cuando la ley artificial desaparece del centro, la ley aparece en su forma más pura. Lección transversal: la ley se manifiesta, aun si la ley la combate. El conjunto de escenarios revela un patrón constante. La ley, el orden natural que rige la vida humana, continúa manifestándose incluso cuando la ley artificial intenta suprimirla o reemplazarla. Es un fenómeno silencioso, pero verificable en cada situación donde los seres humanos actúan sin intermediación coercitiva. El individuo que se defiende, el padre que protege a su hijo, el emprendedor que busca crear valor, la comunidad que prospera sin permisos, todos ellos ilustran que los principios del orden natural siguen operando a pesar de los intentos institucionales por regularlos, limitarlos o reinterpretarlos. No se manifiestan por rebeldía, ni por ideología, ni por teoría política. Se manifiestan porque son inherentes a la condición humana. La ley, en su sentido originario, reunir lo que ya está ahí, es decir, descubrir un orden, no crearlo, no necesita ser enseñada para expresarse. Aparece allí donde la vida exige protección, donde la voluntad necesita decidir, donde la seguridad demanda acción, donde la propiedad surge del trabajo, y donde la verdad se revela en la experiencia directa. Incluso cuando la ley artificial intenta suprimir estos impulsos, la ley encuentra formas de emerger. Aparece en el juicio inmediato que distingue entre agresión y defensa, aun cuando las instituciones pretendan invertir esa diferencia. Aparece en la voluntad de crear, producir o emprender, incluso cuando el sistema interfiere mediante prohibiciones, requisitos o monopolios. Aparece en la cooperación espontánea, que surge sin necesidad de protocolos, marcos regulatorios o supervisión. Aparece en la noción intuitiva de justicia, que permite reconocer lo correcto aun cuando la normativa diga lo contrario. Esta persistencia no es accidental. Indica que la ley no es un conjunto de normas exteriores sino un orden interno al ser humano, un modo de relación con la realidad que antecede a cualquier estructura política. Pertenece a la experiencia antes que al discurso, a la coherencia antes que al decreto, a la vida misma antes que a cualquier interpretación de ella. Por eso la ley artificial, aunque se presente como suprema, rigurosa o inevitable, nunca logra sustituir completamente a la ley. Puede confundir, puede limitar, puede reprimir, pero no puede abolir los principios que sostienen la vida humana. Cada vez que surge un conflicto entre ambas, es la ley la que permite evaluar el desacierto, reconocer la injusticia o percibir la contradicción. La lección transversal es simple y profunda: la ley no necesita ser impuesta para operar, mientras que la ley artificial necesita ser impuesta constantemente para mantenerse. Lo natural persiste sin esfuerzo, lo artificial requiere vigilancia permanente. Lo natural se expresa aún en silencio, lo artificial necesita ser repetido, reforzado y temido para sobrevivir. Este contraste revela la fragilidad estructural del orden artificial. Su estabilidad depende de que la humanidad olvide la ley, pero la ley continúa recordándose a sí misma a través de la experiencia cotidiana. Por eso, incluso en escenarios donde la coerción parece absoluta, siempre se observan puntos donde el orden natural se abre paso. No como un acto de resistencia política, sino como una función propia del ser humano que no puede ser completamente anulada. La presencia persistente de la ley, aún bajo estructuras que la combaten, anticipa lo que será desarrollado en las siguientes partes del libro: que la restauración del orden natural no requiere confrontación, sino reconocimiento, no depende de cambios institucionales, sino de un retorno a la percepción clara de la realidad. La ley no desaparece. Es la ley artificial la que debe esforzarse constantemente para ocultarla.